En el siguiente video vamos a presentar el test 380 para medir partículas finas. El maletín con un peso de menos de 8 kilogramos incluye dos componentes: el instrumento de análisis de partículas finas test 380, inclusive sonda de partículas finas, y el test 330-2 LL como central de mandos y analizador de gas de combustión. Los dos juntos le ofrecen un sistema muy compacto, ligero, de sencillo manejo y de gran precisión. En el tramo de precalentamiento, parte del sensor de partículas finas, el gas alcanza la temperatura óptima para la medición. Para preparar el sistema hay que conectar la sonda de muestreo con el test 380. Un conector tipo bayonet para los gases de la combustión, una manguera para el aire fresco y una manguera conectada al tramo de precalentamiento de la sonda. Para realizar una serie de mediciones se recomienda usar un sensor de temperatura ambiental externo separado por cable para evitar mediciones erróneas. El test 380 ofrece tres diferentes tipos de medición. La primera tiene una duración de 15 minutos y tiene como objetivo revisar el cumplimiento de los valores límites. El siguiente tipo de medición ofrece al instalador elegir una duración de medición entre 5 a 30 minutos para realizar ajustes del artefacto. El tercer tipo de medición cumple con los requerimientos para aprobar artefactos de un ambiente y dura 30 minutos. Confirmando con no, el test 380 empezará con la prueba de estanqueidad. Tenemos que sellar la entrada de la sonda de muestreo con la capa selladora suministrada con el test 380 y además la entrada de aire fresco ubicado en la trampa de condensados. Una vez revisado exitosamente las vías de gas, el color de los semáforos cambia a luz verde. Confirmando el resultado, regresamos al menú anterior de la prueba de estanqueidad. Tenemos la posibilidad de realizar la medición de partículas finas para diferentes combustibles. Por ejemplo, leña, chips de madera, pellets, aglomerado, paja, grano, lignito, carbón negro. Durante este paso ingresamos valores necesarios para que el instrumento efectúe cálculos y datos necesarios para fines de documentación. Podemos elegir de una lista de valores límites el valor límite para el material particular. La humedad del combustible con una exactitud requerida de más o menos 15% absoluto. La temperatura ambiental medido con el sensor externo conectado al test 380. La humedad relativa del ambiente medido con un higrómetro, por ejemplo con el test 606-2, el cual también permite determinar la humedad de la leña. La temperatura del agua del artefacto y su potencia en kilovatios. La carga de combustible podemos elegir entre media y completa. El tiempo de medición podemos elegir entre 5 y 30 minutos en el caso de realizar una medición con el fin de ajuste. La medición del tiro empieza con un ajuste del sensor de presión diferencial a 0 durante 10 segundos. Observando la temperatura máxima medida en los gases de la combustión, nos permite ubicar el punto óptimo para realizar la medición del tiro.
Ahora el instrumento está realizando el ajuste del sensor de material particulado. Podemos observar el diluidor giratorio rotando en diferentes velocidades. Una vez terminado la fase de estabilización, el instrumento comienza a registrar los valores medidos. En el caso de observar una anomalía de la combustión, el operador tiene la posibilidad durante los primeros 2 minutos de comenzar de nuevo, desde cero, con el registro. Durante la medición podemos revisar los resultados actuales, tales como partículas finas en miligramos por metro cúbico, el valor medido actualmente y el promedio, la concentración de oxígeno en porciento en volumen, la concentración de CO en ppm y en miligramos por metro cúbico. Todos estos valores son calculados a base de 13% de oxígeno referencial. Además podemos ver la temperatura de los gases de la combustión. Adicionalmente tenemos la posibilidad de visualizar la medición en forma de un gráfico con la posibilidad de retroceder en el tiempo. Un menú de opciones nos permite configurar los parámetros visualizados en el gráfico. Una vez terminado la medición de material particulado, el test 330 avisa que es necesario limpiar los sensores y las vías de gas. Para limpiar el sistema empezamos de retirar la sonda de muestreo y esperamos los próximos 2 minutos hasta el aviso siguiente donde el instrumento nos recuerda limpiar el sensor de medición de material particulado. En este momento el sistema está inactivo, significa el sensor de material particulado está sin presión. Para limpiar el sensor de material particulado, desconectemos todas las mangueras, el tramo de precalentamiento y abrimos la cámara del sensor. Podemos ahora levantar hacia arriba el sensor y retirar con un Q-tip seco y sin aplicar presión las partículas acumuladas al medio del sensor. Colocamos de vuelta el sensor, cerramos la cámara de medición y conectamos la manguera. En el caso de no medir más, cerramos la cámara con el protector para evitar la entrada de objetos. Desarmamos el diluidor rotatorio en la parte atrás de la sonda.
Y con el accesorio suministrado limpiamos 2 a 3 veces el tubo de la sonda de muestreo por donde entran los gases de la combustión. Con el mismo Q-tip seco limpiamos la contraparte del disco rotatorio. También con un Q-tip seco limpiamos las 12 cavidades del disco rotatorio y su superficie. Armamos el diluidor giratorio y guardamos la sonda. Para ver el resultado final conformamos en el test 330 la limpieza. Podemos ver ahora los valores promedios medidos durante 15 minutos para cada parámetro. No es necesario realizar la limpieza del impactor después de cada medición. Es suficiente realizarla una vez al día en un ambiente que ofrece condiciones limpias y con buena iluminación, por ejemplo en la oficina. Desarmamos el impactor. Con ayuda de un Q-tip abrimos la parte superior donde está ubicado el impactor, en forma de un platillo. El impactor tiene 2 perforaciones microscópicas, las cuales vamos a limpiar en el siguiente paso. Colocamos el impactor encima del recipiente suministrado con el test 380 y usamos la jeringa para limpiar con presión moderada las 2 perforaciones. Como medio de limpieza se puede usar agua destilada o alcohol isopropílico. Podemos observar saliendo 2 tiras de líquido del impactor una vez limpio. Secamos el impactor no dejando partículas extrañas. Colocamos el impactor y armamos el sensor de partículas de vuelta.